Vamos a hablar de cómo se forma un problema, cómo estos problemas luego son alimentados, o sea, cómo se mantienen en el tiempo, persisten. Y, evidentemente, cómo resolver estos problemas en tiempos muy breves y eficaces. Y yo he utilizado cómo se pueden resolver y no por qué. Y esta es una diferencia fundamental. Es suficiente una palabra y todo cambia. Podemos pasar de una historia a otra historia, de un modelo a otro. El modelo que vamos a presentar hoy se basa en cómo y no en un por qué. Este paso se hizo hacia los años 50, cuando el grupo de Palo Alto empezó a explicar, empezó a estudiar la formazione, quindi il come i problemi si formano, estudiaron cómo se forman los problemas y dejaron de lado el por qué. Por lo tanto, fue un enfoque psicodinámico. Naturalmente, los expertos habían abandonado esta formulación del por qué se forma un problema. Entonces dieron prioridad de forma temporal a cómo se forman. Para descubrir al final, cuando el problema ya está resuelto, cómo se había formado este problema. Entonces, los presupuestos tienen que quedar claros, o sea, las hipótesis. No es cierto que no le interesa al modelo estratégico el por qué se forman los problemas. No es cierto que no interesan las causas. Entonces, lo que hacen es simplemente decir, vamos a resolver primero el problema y luego la resolución de este problema nos indicará cómo se había formado. Entonces, hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar de lado el buscar el porqué de un problema y vamos a abordar el cómo se forma. Antes de hablar de problemas, hay que dar un paso hacia atrás y hablar de dificultades. Porque un problema, antes de convertirse en un problema, en realidad es una dificultad. Nosotros todos como seres humanos, individualmente, en pareja o como grupo, entramos siempre a enfrentarnos con dificultades. Al principio son dificultades. Si esta noche vuelvo a mi hotel y me cuesta dormir, no es un problema. Es una dificultad. Si yo mañana no consigo dormir todavía, es una dificultad. Pero si de aquí a unas semanas o a un mes yo sigo sin dormir, pues esto ya se está convirtiendo en un problema. Y esto es, digamos, que la dificultad ha aumentado su cantidad, ¿no? Y entonces es lo que lleva al problema. Siempre es una cuestión de medida y cómo voy a tratar yo esa dificultad. Porque volvemos al problema de no dormir. Por ejemplo, si yo actúo de forma correcta, es probable que ese problema desaparezca. En cambio, si yo el abordaje lo hago incorrecto, se va a convertir en un problema. Entonces, el pasar de una dificultad a un problema siempre tiene que ver con mi relación entre el problema y la dificultad. Podemos concluir entonces que una dificultad se convierte en un problema cuando no se trata de forma correcta. Y vamos a ver cuántos son los modos de tratar de forma equivocada una dificultad. Y hay tres maneras de tratar mal una dificultad. La primera manera de tratar equivocadamente una dificultad es
Cuando non si interviene cuando uno no sulla interviene en la difficoltà dificultad si y habría que intervenire. intervenir. Y aquí podría dar muchísimos ejemplos. Un figlio, per esempio, Un hijo que le falta el respeto a los padres, por ejemplo, y entonces este padre no interviene. O sea, piensa que él también de pequeño actuaba así, por ejemplo. Anche lui era da piccolo così e quindi giudicando la cosa come O entonces, pues, por ejemplo, lo enfoca como, ay, mira, qué simpático es. ¿no? Entonces, cuando tenemos que resolver el problema, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿estamos interviniendo? ¿Sí? ¿No? ¿O cómo estamos interviniendo? Y esto nos lleva al segundo modo, ¿no? A la segunda manera, que se interviene cuando no habría que intervenir. Volvemos al ejemplo de antes de no poder dormir. Es normal que algunas noches uno puede no tener sueño. Estamos con estrés o estamos como muy despiertos, hay cosas que nos impiden dormir. Pero en cambio hay personas en las que esta dificultad hace que enseguida hay que actuar. Quindi devo rilassarmi. Entonces, por ejemplo, piensad, Adesso respiro con la pancia e mi rilasso. tengo que relajarme, ahora voy a respirar con el vientre. Non voglio pensare. No quiero pensar. È come dire, non pensare ad un elefante a pois. Por ejemplo, pues no pienso en un elefante rosa. Devo dormire. Tengo que dormir. Este tipo de pensamiento, que son intervenciones, es lo que no deberíamos hacer, porque el sueño es algo natural. Cada vez que yo intervengo en un acto que tiene que hacerse por sí solo, yo ese acto lo inhibo. Y la tercera manera es cuando intervenimos y es una manera equivocada. Por ejemplo, estudiar y concentrarse. Y yo pregunto, ¿cuándo es que nosotros nos concentramos? Cuando estamos, por ejemplo, en la playa, relajados y que nos leemos una novela, o cuando estás en casa y piensas, ay, tengo que estudiar. En el primer caso, ¿no? Porque no hay una acción paradójica. Es decir, simplemente dejando que el proceso se haga de forma natural sin querer intervenir. Si consigues salir de esa jaula, hay muchísimas soluciones. Y es lo que vamos a ver hoy, en esta jornada, cómo saliendo de la jaula hay muchas soluciones. Non è una strategia strana. No es una estrategia rara, Non è una strategia bizzarra. no es extraña. È qualcosa che poggia su Esta uno estrategia studio se basa en un attento di estudio come que il ve problema exactamente cómo se alimenta el problema. E basta Es suficiente individuare detectar la categoría, e eliminare quella categoria. eliminarla, Io y luego poi de forma creativamente, creativa ognuno yo, di noi, ognuno di vosotros, voi cualquier può persona trovare puede la encontrar strategia una più estrategia. efficace. Sembrano tutti diversi gli interventi che Las faccio, ma in intervenciones que realtà hago parecen todas diferentes, hanno pero no, hay un minimo denominador comune común. denominatore. Un comportamento Quiero decir que un problemático comportamiento de una problemático de una persona, viene preso el dall'operatore educador lo asume, lo ve come il corso di lo un ve que es fiume como el recorrido de un río e y viene en portato realidad dove el vuole recorrido lo l'operatore. decide el educador. Da un certo momento in avanti A partir del se il momento en que este comportamento comportamiento ya no le pertenece al niño, del el ragazzo, niño lo il ragazzo lo abandona. abbandona. Noi tutti Nosotros facciamo todos hacemos lo que quello che hacemos facciamo fino a hasta el quando momento en que sentiamo sentimos que viene es da algo dentro di que noi. viene de dentro de nosotros. Quando qualcun altro Cuando ci otra chiede di persona, farlo, otra persona nos pide hacerlo, ce lo nos lo aliena enajena y e noi nosotros non ya no facciamo lo più. hacemos. Quindi le parolacce, Por lo tanto, las per palabrotas, far smettere le parolacce, para dejar que alguien diga palabrotas, ci sono molti metodi. hay muchos métodos. Li si fa studiare sulle parolacce, Pueden estudiar li si fa ripetere palabrotas
que repitan palabrota. Ogni volta che dice una parolaccia, Cada vez dice que che dice una bravo che palabrota, sei. por ejemplo, le puedes Vediamo se decir, riesci qué a bueno que eres. ripeterla Ahora in repítela questo así. modo. Vediamo se riesce a ripeterla in quest'altro. A ver si repite la palabra de esta otra Cioè, manera. l'operatore che cosa sta facendo? Sta prendendo quel comportamento e lo sta portando dove vuole lui o dove ¿Qué vuole hace lei. el educador? Está tomando este comportamiento y lo lleva donde él quiere. Sospendendo Sobre la todo tentata dejando de lado soluzione esta di petición chiedere di que non es farlo. deja de hacerlo. Anche perché se ci pensiamo, También porque si ahora nos ponemos a pensar, perché io devo smettere ¿por di qué yo fare tengo qualcosa que dejar de solo hacer algo perché porque tú me lo chiedi pides? tu? È l'ammissione Es la relazionale, admisión sì, relazionale relacional a livello di definizione a nivel de definición, che tu que tú sei estás one up one up con respecto a mí. me. Ma nessuno vuole che Es admitir, ¿no? A nivel de relación, que tú estás más arriba que yo. qualcuno Pero dica ¿por qué che yo cosa tengo que deve hacer fare. algo que tú me dices que tengo que hacer? La psicodinamica, La psicodinámica, perché per ¿por molti qué muchas versi veces non no è es eficiente efficace nel en crear un cambiamento? cambio? Porque parte de la hipótesis de que es basta la suficiente consapevolezza tener conciencia per para cessare dejar un comportamiento. È sufficiente O sea, che sería, io por ejemplo, ti rendo yo si consapevole che te per te muestro fumare è y tú sbagliato, tienes mangiare troppo è conciencia sbagliato, de perché tu que smetta di fumar farlo. o comer mucho no está bien, pues dejarás de hacerlo. In realtà sappiamo che non basta Pero ya sabemos que esto no es suficiente. e non è Y sufficiente sobre todo no es assolutamente nella suficiente en caso de relazione niños y de adolescentes. con l'infanzia e con l'adolescenza, dove la lotta per Porque estamos en un identificare, quindi per proceso de creare una lucha por la propia identidad, ¿no? è Y este proceso es muy altrettanto importante. Quindi non basta Por lo tanto, no es semplicemente suficiente con decir a un dire adolescente ad un deja de hacer esto. adolescente smetti di fare questa cosa perché lui lo faccia. E Para que él spesso lo non, haga. non basta neanche punirlo. Y castigarlo tampoco es suficiente a veces. Anzi, Es más, volte a veces peggiora empeora la situación. situazione. Per Pues entonces, para resumir mettere un esta primera punto parte de alla cómo se prima forman los parte, come problemas, si formano i problemi, l'aspetto molto el semplice aspecto muy da simple tenere que podemos in tomar en cuenta considerazione è che es que los i problemas se problemi si forman a formano través de attraverso intentos i tentativi che le persone fanno per cercare di risolvere por parte de las personas que intentan resolver una difficoltà o un problema già in essere. una dificultad o un problema ya existente. Che queste En realidad modalità non no hay sono muchas tante, sono maneras, tre. hay tres. Si interviene quando non si dovrebbe intervenire, Una intervención cuando no habría que intervenir. non si interviene quando si dovrebbe, Dos, se interviene cuando en realidad deberíamos intervenir. si interviene in modo sbagliato. O bien la intervención es errónea. E questa è la parte Y esta es la parte que se Que refiere riguarda- a cómo se forma, se crea un problema. come si formano i problemi. Poi c'è la parte come Y luego hay si otra parte alimentano i que es problemi, cómo se alimentan los cioè come problemas, persistono i problemi. cómo persisten. E i problemi persistono Los problemas persisten proprio sulla base del fatto che en base una al hecho de volta que una vez que yo penso di aver trovato pienso que he una encontrado una soluzione, solución, se questa non funziona, si esta ya no funciona, io invece di cambiarla, yo en vez de cambiarla, di abbandonarla, pues de abandonarla, la tengo la mantengo aumentando l'intensità. y así aumenta la intensidad. Convinto Y además estoy convencido che sto facendo di tutto. que ya lo he probado todo y que doy el máximo de mí, ¿no? È da questa trappola che dobbiamo uscire. Y tenemos cioè, que salir de esta trampa. individuare qual è la categoria, Tenemos sapere que ver che all'interno di quella categoria finisce tutta questa roba ¿Cuál es la categoría? Ver que todo acaba en esa categoría e fare y il salto. saltar de ahí, salir de ahí. Noi, ahimè, Y Mi nosotros dispiace dirlo, todos, me lo compreso, siento mucho, y yo me incluyo, come esseri umani, como seres humanos, spesso caemos en cadiamo in estas queste trampas trappole. muy a menudo. Cioè, una volta che Una pensiamo vez que di aver pensamos que trovato hemos encontrado la soluzione, solución, è quella lì a venga y forza di venga. capocciate. De ahí no nos movemos. A volte basta semplicemente riflettere. A veces es suficiente reflexionar, distanciarse. L'altro meccanismo che
Hay otro i mecanismo problemi, que quindi dopo alimenta che li el abbiamo problema. O sea, el formati, che problema li ya se ha alimenta, creado y cómo se alimenta. oltre al variare la misura in crescendo, Podemos, aparte, como el ejemplo que he dado, ¿no? Variar la potencia è la in, ricerca della causa. in crescendo, es ir a buscar la causa. Come dicevo all'inizio, la ricerca della causa non ha mai prodotto necessariamente un cambiamento. Y como he dicho al principio, ir a buscar, investigar la causa, A volte addirittura lo nunca, rallenta. nunca ha permitido una resolución. Es más, muchas veces ralentiza las cosas. Se io comincio Si yo empiezo a avere tener un problema, un cualquiera, qualsiasi problema e invece di y en vez de risolverlo o resolverlo cercare di risolverlo rápidamente, rapidamente, cerco una soluzione molto lenta, busco una solución muy lenta, nel frattempo io vivo mientras tanto yo vivo con un problema con un problema che naturalmente mi porta ad ammorbare un po' la mia esistenza. que hace que mi existencia pues se queda un poco como una morbar. Ammalare. Mi existencia padece, o sea, estoy como enferma un poco. Cominciando a Entonces modificare modifico tutti todos gli los aspetti aspectos della de mi mia experiencia esperienza subjetiva. soggettiva. L'aspetto percettivo, l'aspetto emotivo, La l'aspetto percepción, emozionale, las emociones, la parte relacional. l'aspetto relazionale. Mi Entro en confronto relación con gli con los altri demás in de modo forma diverso. diferente. Quindi la ricerca della causa, Por se lo tanto, ir a buscar la operata causa, si se hace al all'inizio, principio, può essere un puede altro ser otro fattore factor que va a alimenta alimentar el problema. problema en sí. Il terzo degli aspetti, delle modalità La che tercera modalidad alimentano que alimenta e fanno persistere i problemi el problema y hace que los problemas persistan è la ricerca del colpevole. es la búsqueda del culpable. Questo è un meccanismo infernale, Este es un mecanismo infernal, soprattutto quando i problemi sobre sono todo cuando anche los problemas son relazionali. relacionales. Nel caso En dei los contesti contextos educativi educativos abbiamo visto come hemos visto avviene. qué pasa. Spesso gli insegnanti accusano Muchas la veces famiglia. las maestras acusan la familia La y la famiglia familia reagisce reacciona acusando gli a insegnanti. los maestros. Se interviene qualche tecnico, Si interviene algún experto, colpevolizza o la famiglia o la scuola da la culpa a la familia o a la escuela a seconda del en proprio función del modelo de referencia. Se pensa che i problemi nascono Si piensa nella que los famiglia, problemas salen de la familia, pues dará la culpa a la familia. Se pensa che invece la famiglia non c'entra niente, colpevolizzerà gli insegnanti Si o gli piensa que la operatori. familia no tiene nada que ver, pues la culpa la dará a las maestras o a la escuela. Ci sono quelli che Y los hay, en riescono cambio, que dan la culpa unitariamente a a ambas colpevolizzare sia la estructuras. famiglia che sia la scuola. Ma anche questo Pero è este un mecanismo no nos lleva che a ninguna non parte. porta da nessuna parte. Ma l'idea qual è? ¿Cuál es la idea? Retrostante. È che se io trovo il colpevole, La idea detrás es, si yo consigo el culpable, ho trovato la soluzione. ya tengo la solución. Perché individuando il colpevole, Porque viendo quién es el culpable, hago y Stimolo il estimulo colpevole a a que cambiare. a que el culpable cambie. l'unica cosa che dobbiamo fare Lo único que tenemos que hacer è cercare di trovare un modo diverso es buscar una manera diferente da come avete cercato di risolvere il problema. con respecto a lo que habéis hecho hasta ahora. Non c'è nessuno che è Nadie sbagliato, está equivocado, o sea, está hecho mal. né vostro Ni figlio vuestro né hijo está voi. mal, ni vosotros. Semplicemente quello che non va è quello che voi state cercando di fare Lo que no va es lo que intentáis hacer per risolvere simplemente il problema. para Quindi resolver el problema. tutto viene riportato ai Porque comportamenti todo depende e de los alle comportamientos azioni. y de las acciones. Questo è il Y este es terzo el elemento tercer da elemento evitare, que hay que la evitar. colpevolizzazione. Culpabilizar.